Es muy probable que tú, quien está viendo este video, puedas identificarte con muchas cosas de las cuales platicaremos a continuación. Que levante la mano quien en algún momento de su vida lo haya dado todo en una relación y que al final de ese pequeño o aletargado entramado de amor, las cosas se hayan ido por el caño de la noche a la mañana. Que tú, de alguna manera, diste más de lo que podías en una relación solo por amor y porque pensabas que esa sería la vida que llevarías con el amor de tu vida. Y que, gracias a terceros, la historia de Cenicienta que se había creado en un 2x3, por un par de piernas o 2 melones o un pedazo de ñonga o de cara bonita, todo se haya ido a la fregada y destruido para siempre. ¿A quién no en estos tiempos le ha pasado algo similar? Amores que se fueron y que jamás volverán a regresar. Capítulos de una serie que termina inconclusa. Una segunda temporada que se canceló. Una vida que se fue y que a la fecha, en algunas personas que hayan vivido esa caída psicológica, sigan curando sus heridas sin saber siquiera si habrá alguna sanación efectiva. Esa es la historia de Chespirito, pero no desde el lado de hacer estúpida a la sociedad mexicana, donde en aquellos ayeres la televisión era la que dominaba las audiencias, ni cómo se utilizó su espacio para tener dormidas a las conciencias, sino el cómo, muy dentro de su vida, de Roberto Gómez Bolaños, tuvo todo lo que una persona común y corriente hubiera querido tener. Aquellos presos del amor y no del dinero. Una familia numerosa, llena de amor, una esposa que siempre lo apoyó hasta el final, que lo acompañó desde sus inicios y que dio su tiempo, su vida y su amor para que él lograra sus sueños, para después, con la fama encima, botar todo eso a la basura y, como de paso, fue la destrucción total de todas sus ideas, dejando solo un legado que perduró, eso sí, por muchos años, no solo en México sino también en toda Latinoamérica. El cómo no solo se pudrió un hogar, sino toda su carrera para siempre, viviendo solo de 2 personajes, los cuales nunca tendrían fecha de caducidad. Acompáñame a analizar esta historia llena de desamor, de mentira, pero a su vez de mucha melancolía y tristeza, pero que desgraciadamente se presenta en el común denominador de la vida de muchos mexicanos y latinoamericanos. Por cierto, esta es la segunda parte de un video que hicimos hace algunos años sobre Doña Florinda. De hecho, mucho de lo que tocamos en aquel video es lo que ahora ha salido en parte en la bioserie de Chespirito, la cual muestra cómo la ambición termina por llevar al adiós a aquellas personas que dieron todo por nosotros, sin pedir nada a cambio. Es por eso que hoy te presento La amarga destrucción de Chespirito, parte 1. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En serio, en esta vida nada es para siempre. Quien crea lo contrario caerá en un mar de mentira y de ilusiones que con el tiempo terminan esfumándose. La historia de Chespirito es un ejemplo claro, flagrante, sobre cómo echar a perder un matrimonio, y cualquiera diría en lo más trivial que Chespirito fue un infiel, asqueroso, gandalla y desgraciado con su esposa Graciela Fernández, debido a lo que cuenta la bioserie del ya finado escritor. Sin embargo, la serie no lo muestra de manera directa, sino de formas muy indirectas y obviamente con muchos sesgos. Nada nuevo. Al inicio lo señalan. Recordemos que en la época de los años 60, la sociedad mexicana tenía como fuerte filosofía enfocada por la Iglesia Católica que cuando llegaban los niños a un hogar era porque llegaban los que Dios mandaba, los que Dios quería, o había que encargar los hijos con la cigüeña. Frases coloquiales de la época que normalizaban las familias numerosas, que a la postre daría paso a una nación con más de 100 millones de mexicanos. En esa época la mujer cargaba con todo, con niños, con el hogar, con las necesidades de los chicos, con llevarlos a la escuela,
con atenderlos y Chespirito había tenido 6. Producto de su amor, sí, pero sin contar que el hecho de tener más niños en la casa no solo implicaba más trabajo, sino también más necesidades importantes que el propio trabajo de tu pareja. A eso se le suma que en ese entonces y a la fecha, en algunos hogares, el que trabaja debe ser el hombre. Un pensamiento constante en México de esa época, donde el hombre debía proveer, llevar el pan a la casa y la mujer solo debía atender sus labores con los pequeños, lavar, cocinar y arreglar las cosas para que el marido llegue a comer y a descansar, porque él es el que trabaja gran parte del día. Por ende, en aquellas épocas era recurrente observar a las madres, abuelas yendo a la escuela por sus hijos. La mayoría pasaban mucho tiempo solas en casa y dentro de una soledad que llegaba a una depresión gigantesca, sumando los problemas maritales con el marido, quien tenía altas horas de ausencia en el hogar, ya sea por el trabajo o porque éste deseaba hacer las cosas que había dejado de frecuentar cuando era joven, como salir con los amigos o andar de cabrón con otras morras más jóvenes que su esposa. Todo era un círculo vicioso. Y ojo, aquí es donde entra el cómo la psicología desmenuza la etapa del amor. Nosotros creemos que el amor es para siempre, la pareja y todo lo que se hace desde un inicio se debe llevar hasta que la muerte los separe, como dice la frase. Sin embargo, psicológicamente, el enamoramiento tiene 3 etapas muy simples. Algunos piensan que todas llegan a estar solo 2 años presentes en algunos de los integrantes de la pareja. Y después de estos eventos, todo se vuelve monótono. Por ejemplo, la primera es la luna de miel. Es donde ambos sienten mucha atracción, debido a los neurotransmisores que ambos tienen como la dopamina y la serotonina, generando euforia por la pareja. Esa etapa varía entre 2 meses a 1 año o hasta más. Depende de qué tanta constancia tenga la pareja. Después viene la etapa de madurez, que es la fase de adaptación. Ya hay más confianza y los niveles hormonales empiezan a disminuir. En pocas palabras, aquí es donde las parejas realizan más cosas juntos, dejando un poco el tener relaciones y de darse amor por todos lados. Allí empieza una etapa donde hay más intimidad, compromiso. Y la última, que es la fase de la crisis. En esta etapa, muchos matrimonios fracasan, o en su defecto, si se superan los problemas, tienden a fortalecer su amor hasta el final. En todos los casos, estas 3 etapas existen, aunque de eso depende del amor que se tengan ambas personas, que viene dado por la química y el deseo de un futuro. Por eso, partiendo de allí, en la bioserie hay una escena muy clara en el capítulo 3, donde Chespirito llega muy emocionado a su casa. Está explicándole a su esposa que hay ciertos problemas con el piloto del programa, pero que necesitaba que le diera su opinión. En esos momentos el escritor pasaba por una de sus peores etapas. La comedia que hacía ya no le llenaba porque la ocupaban para pegarle a la competencia. Y estaba queriendo renunciar, o al menos así lo había hecho. Sin embargo, Graciela no le prestó atención. Ella está con sus 2 hijas tratando de atenderlas. Una de ellas estaba quemada por el sol y las demás niñas estaban peleándose por cosas. Había un griterío en la casa. Graciela tenía mucha paciencia porque ella convivía con ellas y las conocía muy bien. Mientras Chespirito deseaba que su esposa le diera algunas ideas, pero no le prestó atención, por lo que Chespirito, al saber lo que era, lo que significaba la televisión y cómo la gente le adulaba su ingenio, empezó a buscar a las personas menos indicadas para tener consejos sobre su trabajo. Él abogaba falta de atención, misma que encontró en el oportunismo de una mujer, sin contar que Graciela siempre fue el equipo de su vida. Ella lo alentó a hacer lo que fue, le ayudó en sus peores momentos, sufrió, lloró y festejó con ella y con sus hijos, inclusive de último minuto y ante el cambio del personaje del Chapulín Colorado. Ella trabajó de madrugada para poderle terminar el traje que a la postre ocuparía para crear la serie del héroe patético llamado Chapulín Colorado, mismo que recorrería toda Latinoamérica dándole una fama superlativa y exponencial. Sin embargo, la ambición de Chespirito lo llevó a tomar decisiones que cambiaron su vida, dándole el merecido karma que lo llevó a un triste final, ahogado en la soledad, lejos de sus hijos y con una mujer oportunista que sin talento,
Solo aprovechó el momento de fama para llenarse los bolsillos de dinero mientras su esposa, la que siempre lo amó y lo apoyó en los momentos más crudos, terminó en la soledad sin él, pero acompañada para siempre en la alberca de la alegría con todos sus hijos. Después de ver el primer capítulo de este video, entiende usted perfectamente cómo terminó la historia de Chespirito, la cual acabó cuando se terminó juntando con Florinda Mesa, quien a su vez traía un oscuro pasado, pues esta trepadora ya tenía un mecanismo muy bien estructurado: llegar lejos. No por nada había buscado el arropo de Enrique Segoviano, y muchos podrían pensar que la idea era llegar hasta el genio del negocio. Aquí hay que recordar que en esta vida hay muchas personas oportunistas, que incluso el objetivo de estas es arrebatar, en este caso, a una persona. Y no solo hay mujeres, también muchos hombres que se prestan para esto. ¿Quién no conoce hombres que buscan señoras maduras y solas para poder atacar por la vía carnal y hacer que esas mujeres solas y sin marido complazcan sus caprichos monetarios? Las famosas sugar mommies, lo mismo que los sugar daddies. Sin embargo, acá hay un tema muy interesante. Chespirito creyó que su esposa estaría con él a la hora que él quisiera, solo porque era Chespirito. De hecho, en ese momento y en ese mismo capítulo 3, hay una escena donde Graciela está cargando a uno de sus bebés. Estaba recién nacido y lloraba mucho, no se dormía, y él venía de nueva cuenta hacia ella para platicarle sus problemas, a pedirle que le ayudara en el tema de sus personajes. Y si bien Chespirito quería ser escuchado, enfrente no se daba cuenta que su esposa estaba cansada de tanto trabajo y que éste no le ayudara. Tenía 6 hijos y todos eran altamente demandantes, y él, en lugar de ayudarle, solo se preocupaba por sus problemas laborales, que a la vez de alguna manera eran importantes porque él aportaba el dinero a la casa. Por eso allí, en esa escena, Gabriela le dijo que ella no podía ser al mismo tiempo esposa, madre y costurera, haciendo entender al escritor que la estaba dejando sola. Entonces, el trabajo de Florinda Mesa fue muy sencillo: trepar por medio del productor Enrique Segoviano, quien obviamente ya tenía un trabajo que lo hacía enrolarse con esa clase de mujeres, las típicas buenotas y que les gustaba andar en minifalda, enseñando cuerpo matic para cuando menos las metieran a dar el clima, cosa que a nuestras fechas se sigue dando. Eso se da en otra escena de la serie, donde le van a pedir su foro para hacer un piloto del Chavo del Ocho. Él está enseñándole a una mujer cabeza hueca cómo señalar en una pantalla Chromecast. Sin embargo, la serie parece contradecir a Florinda Mesa porque de entrada a ella le muestran como una mujer que se le quiere subir a Roberto, y también que hace de menos a Enrique Segoviano cuando están los tres platicando. Ella adula en exceso a Chespirito y de tonto e inservible no baja al gordito de los anteojos, tanto así que Chespirito lo topa en el jardín del hotel en Acapulco. Allí Enrique le dice que se va del proyecto a menos de que le confiese si está tratando de bajarle a su morra, cosa que Roberto no contesta y le dice que le da su palabra de que todo lo que hable con ella sea en el plano laboral. Sin embargo, Florinda hace algunos ayeres de una entrevista con Pati Chismoy, donde explicó lo siguiente, y leeré textual sobre el amorío a escondidas que habría tenido con Gómez Bolaños. Se acercaba, grandes ratos platicaba y durante 5 años me cortejó, diciéndome que yo era su mujer ideal. Pero yo pensaba, lo mismo les dice a todas, andaba con muchas. Él sí era muy coqueto. Además estaba casado y era otra razón por la que yo no le hacía caso. Estuve a punto de casarme con alguien muy valioso, una gran persona, Enrique Segoviano. Pero cuando Roberto vio que la cosa iba en serio, se puso intenso. Luego añadió, me decía cosas hermosas, me hacía dibujos, frases rimadas, era escritor y le ponía suspenso al asunto. Todos los días me llevaba una flor, a donde fuera. Estas palabras las cuestionaremos más adelante. En fin, en la serie, Florinda se muestra como una persona mamona, agrandada y petulante,
que incluso al igual que Kiko, pretenden tener ambiciones distintas pero con la misma finalidad: destruir al equipo. Mientras Carlos Villagrán ya desde dentro convencía a don Ramón de que se saliera del proyecto y trabajara con él, metiendo intrigas porque según Roberto se llevaba toda la fama, todo el crédito. Además, Florinda buscaba la manera de llegar a Chespirito con el afán de seducirlo. Incluso en el hotel en Acapulco se percibe que la carta que le envían por medio de un desconocido, lo cual apuntaba que ella era la que lo quería ver a escondidas en el restaurante. Sin embargo, Roberto, al comentarle eso a su hermano, se percibe que este mandó la misma carta a su esposa e hijos, y también a Enrique Segoviano para evitar que se diera un problema más grande, ya que el equipo estaba grabando por primera vez lejos del set. Sin embargo, la historia real es diferente. De hecho, la bioserie muestra cosas distintas, solo para darle un giro dramático y nada más. La realidad, o al menos los hechos documentados, nos dicen que Chespirito había conocido a Florinda en otro proyecto, y cuando la vio, le invitó a que fuera parte de su equipo. Justo después de sumarla al elenco, empezaron varios acercamientos, primero con Kiko. De hecho, en 2011 Carlos Villagrán había comentado que él y Florinda Mesa mantenían una relación discreta, pero que eso molestaba mucho a Roberto, quien ya le había echado el ojo. Por eso le había aconsejado a ella que por el bien de su carrera rompiera con esa relación. De hecho, hay fotos que confirman el supuesto romance de Kiko con Florinda, aunque después Mesa desmentiría todo eso, quizá para que no le involucraran más como la mujer trepadora que anda viendo con quién quedar para ganar más dinero. Luego, Enrique Segoviano entró a un romance con ella y en efecto, estuvieron a punto de casarse. Pero Chespirito no podía ni dormir, porque se le estaba yendo la única persona que lo escuchaba y le ponía atención en sus proyectos, y esto era aún más complejo. Incluso el profesor Girafales en una entrevista hace algunos años había dicho que el verdadero romance entre ambos se había dado en una gira en Chile. Ahí todo cambió, dando un giro de 180 grados arrojando una posible infidelidad, ya que Chespirito seguía casado. Entre intrigas, dimes, diretes, lo que inició como uno de los proyectos más exitosos de la época, mismo que se sigue retransmitiendo en muchos países de Latinoamérica. Chespirito y Florinda Mesa iniciarían una historia de amor prohibido, manchada por la infidelidad, la inmoralidad, el desamor, la frustración, la avaricia y el crecimiento ambicioso y personal. A la par, el equipo de actores terminaría siendo saboteado por todos los frentes, dejando a Chespirito sin alguna otra opción de seguir vigente con nuevos proyectos, mismos que fracasarían al pasar de los años, dejando un legado sí, pero dinamitado por la codicia de los personajes principales. La bioserie de Chespirito romantiza mucho a Roberto Gómez Bolaños, lo ensalza, lo encumbra y si bien era un tipo ingenioso, no es lo que realmente nos cuentan. Además de que Florinda Mesa es satanizada como la mala de la película. También ella en varios momentos de las entrevistas que ha dado ha romantizado la infidelidad. En realidad, todos allí tienen cola que les pisen. Hasta Kiko lo muestran como el tipo soberbio y mamón, que desea fama y dinero y además muestra la envidia que le tiene a Roberto Gómez, quien es un personaje timorato y humilde. Al menos así intentan mostrarlo. Sin embargo, detrás de todo eso hay mucha basura, y se entiende. En Latinoamérica, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado son muy queridos. Muchas personas crecieron con ellos y quizás sus programas muestren ese humor blanco, que sensibiliza a las sociedades y que muestra de alguna manera buenos valores y mensajes para la reflexión sobre la sociedad. No obstante, detrás de toda esa serie de la historia de los personajes hay muchas cosas turbias con respecto al mensaje que este contenido daba en esa época, mismo que el grueso de la sociedad entendía por qué solo veía la punta del iceberg. Eso lo dejaremos para otro video donde, si bien Chespirito quería hacer contenidos de humor blanco, el retrato de la sociedad mexicana en ese momento, sumisa y sumida en la pobreza, sin poder gritar justicia, se parodiaba una y otra vez de ella misma, romantizando y normalizando la pobreza de la época en la que millones de mexicanos estaban hundidos, no por el gusto propio, sino por la política, siendo este mensaje cómico
donde los personajes terminaban riéndose de la miseria y del precario rumbo social de la época. Uno de los puntos de inflexión para que el éxito en Latinoamérica terminara siendo real. De hecho, hace algunos años hicimos un video en parte sobre este tema. No tiene ningún minuto de desperdicio. Les dejaremos el link en la caja de descripción por si lo gustan ver. La realidad es que la ambición carnal y el deseo por la atención de alguien que estuviera en su canal por parte de Roberto Gómez, sumado de la ambición por la fama y el dinero por parte de Florinda Meza, ambos se terminaron conjugando. Porque si Florinda se iba a casar con Enrique Segoviano entonces, ¿por qué darle alas a un tipo que la andaba cortejando y que además tenía esposa y 6 hijos? ¿Acaso con dibujos y rosas la iba a conquistar a sabiendas del bagaje de responsabilidad familiar que éste tenía detrás? ¿Por qué engañar a Enrique Segoviano en este supuesto compromiso que habían pactado mismo, que abandonaría porque el genio del negocio se lo pidió? Florinda Meza sabía lo que hacía. Una mujer cuando es fiel da todo de sí, al igual los hombres enamorados. Cuando hay amor y los hechos se refuerzan con ese amor, ninguna persona en su sano juicio deja su relación estable por ir a experimentar otra. Y quizá algunos que estén viendo este video digan: ya hombre, eso ya pasó, ya tiene años. Claro, es correcto, pero aquí viene el tema. No es una relación de un tipo que ya está muerto y de una señora que vive en la eterna soledad, sino que este tipo de situaciones pasan en nuestra vida cotidiana. Pregunto, ¿por qué una persona dejaría su relación estable por otra? ¿Por la necesidad de sexo? ¿Por la necesidad de ser escuchado? ¿Por solo perder el tiempo? ¿Por diversión? ¿Cómo demonios darse cuenta que se está entrando en la boca del lobo? ¿Insatisfacción? ¿Mejor conexión con otra persona? ¿Miedo a la soledad y a la validación social? Aquí se desprenden muchos temas y muchos problemas que analizarlos podríamos elaborar un video de 2 horas. Y no es el caso. Sin embargo, el andar de cabrón y de buscar una nueva vida llevó al proyecto de Gómez Bolaños por el caño, mientras su éxito se incrementaba en México y Sudamérica. Su relación se iba desgastando, más los días fuera de casa con una esposa que aprendería a vivir en la soledad, pero que sabía perfectamente bien que su matrimonio ya estaba dinamitado. Sin embargo, la vida le pagaría bien a Graciela, quien amó con todo su corazón a Roberto, porque a diferencia del segundo, quizá este tuvo el éxito y el dinero que muchos hubieran deseado, pero Graciela fue tan privilegiada que jamás estuvo sola en toda su vida. Y es aquí donde viene lo mejor de todo, el karma. Y lo que son las cosas, cuando la fama y el poder corrompe, mientras Graciela Fernández se fue de este mundo acompañada de sus hijos y siempre bien arropada por sus nietos. Florinda y Roberto disfrutaron de años y años de éxitos, pero siempre al amparo de la soledad. Tuvieron que irse de la Ciudad de México atrincherándose en su casa. Florinda terminó cuidando a su pareja, hasta que la muerte llegó. Nunca tuvieron hijos, porque según ella, Chespirito nunca quiso operarse de la vasectomía que ya tenía. Por eso decidieron estar solos. Florinda tenía la fama, el éxito, al grado que siempre vivió del Chavo del Ocho y de las regalías de los programas setenteros y ochenteros, porque después de eso, solo fueron 2 refritos, y refritos de la misma cosa. Del Chapulín Colorado y del Chavo del Ocho nada más. Incluso Florinda ya no volvió a actuar. Ambos vivieron de la fama creata y de cómo de generación en generación sus contenidos se fueron reproduciendo gracias a la gran ramera Televisa, la cual siempre ponía sus contenidos como una salida emergente para seguir consiguiendo el rating. De eso vivió Roberto Gómez Bolaños, ya que después del Chapo y del Chapulín Colorado jamás existió otro proyecto igual de exitoso. Allí es donde entra la vuelta de la vida, el karma, lo que cualquier persona está propensa a vivir. Pregunto, ¿cuántos casos hay en la sociedad donde la otra o el otro llega a disolver una familia y de paso a robarle el dinero a su empresa solo por andar de ñonga loca, si es hombre,
o de nachas calientes si es mujer? Muchos. Y esta historia se replica una y otra vez. Un ejemplo de inmoralidad que hoy en nuestros tiempos ya está normalizado. Como el amor pareciera solo ser fugaz, siempre y cuando el amor sea inexistente después de la etapa de la euforia. Porque a veces las personas creen estar enamoradas. El clásico tipo, que tiene esposa que se tiró a la fregada físicamente porque parió 3 chamacos y en sus tiempos de soledad se fue de chismosa con la vecina. Desatendió sus detalles femeninos y ahora el marido empieza a perderle gusto. Gran argumento para poner el cuerno y buscar otra más joven a quien darle, iniciando así un ciclo que generalmente termina en juzgados, pensiones alimenticias y demandas en lo civil, o en su defecto, termina con una mujer bajándole el dinero que le queda al tonto que pensó que podría tener a su nalguita a disposición. Sin embargo, ese tema es aún más complejo. Allí es donde viene el fracaso de este tipo de personas. Perderlo todo por andar de cabrón, caliente o buscar el éxito, olvidando a quienes realmente lo ayudaron a alcanzarlo. Como el caso de Graciela Fernández, quien amó con todo su corazón y lo dio todo, pero pudo más un cuerpo de 20 años más joven como el de Florinda Mesa, y un deseo justificado en la atención que Chespirito ya no recibió entre comillas. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Te has reflejado en este video y en la historia de infidelidad de Chespirito y el oportunismo de doña Florinda? ¿Cuál fue la clave del fracaso personal de estos dos personajes? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.